Hola colegas, ¿cómo están? Les estoy grabando este video para compartir con ustedes algunas cosas que estuve viendo y analizando en relación al trabajo de la primera unidad, ¿sí? A nuestro primer mes de trabajo. También en relación a cómo fueron dándose las dinámicas y la participación durante ese primer mes, elaboré un cronograma para que podamos organizar de aquí al final del cuatrimestre nuestra cursada y el trabajo que nos proponemos. Como les comenté al iniciar la materia, la propuesta de política educativa comparada tiene que ver con poder producir, como estudiantes de la licenciatura, un análisis de las políticas educativas argentinas y argentinas y regionales, perdón, en la perspectiva de la educación comparada. Para eso esta primera unidad nos llevó a atravesar algunos contenidos vinculados con la disciplina educación comparada, con sus formas de elaborarse y de construir análisis, con las condiciones que tiene la educación comparada para hacer análisis, para hacer buenos usos de la perspectiva, diríamos, ¿no? En términos de NOA. Todo el trabajo que hicimos durante esa unidad se volcó en dos documentos compartidos de Google Drive, en un formulario y en un foro. Quiero decirles que en estos documentos compartidos lo que hemos logrado construir en conjunto es un relevamiento general de las agendas, ¿sí? De la agenda mediática vinculada con la educación comparada o con la comparación en educación y también de la agenda académica, ¿sí? Uno de los contenidos que veíamos en nuestra clase 2 era que en el marco de la educación comparada tenemos distintos actores y esos actores funcionan con diferentes propósitos, finalidades y poniendo en juego diferentes concepciones de la educación. Bien, a partir de eso nosotros podemos decir que con el trabajo que hemos hecho en conjunto tenemos un relevamiento general de los temas y las perspectivas que utilizan los actores académicos regionales para la educación comparada y los temas, problemas e ideas que intentan sostener los medios de difusión masiva para la educación comparada. Les comento también que en el formulario, que es ese espacio al que ustedes no tuvieron acceso, lo que aparecía a la hora de analizar estas dos categorías, ¿no? Que nos proponen NOA, usos y abusos, era muy interesante, sobre todo para pensar esta cuestión, ¿no? Las categorías que construimos desde el día son precisamente eso, constructos teóricos que nos ayudan a analizar las realidades observables, pero no dejan de ser taxonomías. Y era interesante ver en ese formulario cómo quizás seleccionando el mismo artículo había grupos o parejas que llegaban a conclusiones distintas en relación a si se trataba del uso o el abuso de la educación comparada. En este sentido, los argumentos que proponían eran válidos, pero quizás faltaba algo más de contexto, un contexto que nos aportó la clase 2, para poder pensar en los propósitos de estos actores vinculados con los medios de difusión masiva y a partir de ahí poder volver a pensar los usos y los abusos, ¿sí? Así que ha sido interesante trabajar con eso porque también nos permite ver cómo las categorías de análisis no se bastan a sí mismas, sino que requieren un contexto teórico en el cual ser aplicadas. Como ejercicio fue muy interesante y todos han formulado bien argumentos vinculados con el uso o el abuso, relacionándolo tanto con el texto de NOA como con el texto de García Garrido. Para muchos de esos artículos sería interesante ver qué pasa ahora que sumamos la perspectiva de los actores y con los contenidos que iremos sumando en las próximas unidades. Y en relación a eso, les cuento que hoy vamos a comenzar el trabajo de la segunda unidad. Para organizarlo, les propongo que veamos este cronograma, ¿sí? Un cronograma que, como les decía, elaboré a partir de las formas que tuvimos de trabajo en este primer mes de cursada a distancia o de cursada virtual o de cursada presencial mediada por las tecnologías digitales, ¿sí? En él van a encontrar una explicación muy similar a la que les estoy haciendo ahora y vamos a encontrar el número de la clase y las fechas, el periodo que abarca esa clase. Ustedes saben que nuestras clases tienen una extensión de 15 días.
los temas y las actividades que les fui proponiendo, tanto para la clase 1 como para la clase 2 y los que vienen de aquí en adelante. Y una última columna que me interesa que podamos observar juntos, juntas, que se llama Hacia la producción final. Allí van a encontrar, está señalado qué es lo que vamos trabajando en cada una de las clases que nos va dirigiendo hacia el trabajo final de esta materia. Porque para regularizar la materia con ese trabajo final, ustedes no van a traer una producción al aula que hayan hecho en soledad, sino que la propia elaboración del trabajo es parte de los contenidos que abordaremos en conjunto. Así que, como verán, en particular a partir de la clase 5, aquí va a empezar a cobrar centralidad el trabajo dirigido a la producción final, ¿sí? Para esta clase, para la clase 3, nos vamos a encontrar con una actividad de evaluación sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Para lograr la regularidad en la materia, nosotros vamos a tener dos instancias de evaluación sumativa, es decir, dos evaluaciones parciales. La primera va a ser la actividad que les propongo en esta clase, que es una actividad que se realiza de forma grupal y es una actividad que requiere un análisis que va a demandar un poco más de tiempo que los que venimos haciendo en las clases anteriores y por eso se entrega recién el 4 de junio, ¿sí? Así que como novedad en esta clase tenemos eso, aparece la primera actividad que va a ir evaluada con una calificación numérica que ustedes van a recibir después de que yo corrija las producciones de cada grupo, ¿sí? La actividad sigue siendo grupal. Igual todos estos detalles los van a encontrar explicados en la clase. Después, a partir que avancen las clases, vamos a ir viendo cómo el trabajo va a estar orientado hacia esa producción final que tiene que ver con poder analizar algún aspecto de la política educativa de nuestro país en comparación con el de algún país hermano, ¿sí? Si a alguien la visualización de todo esto le resulta abrumadora, les pido por favor que consideren que todo este proceso va a estar mediado por las clases, por propuestas de actividades que nos van a ir llevando a la construcción de ese trabajo y por una nueva modalidad de encuentro que les voy a proponer, que es la de encuentro sincrónico, pero no para juntarnos todos los que integramos la comisión, sino para tener espacios acotados de encuentro sincrónico con los grupos para poder acompañar realmente esa producción del trabajo final. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Con cada grupo generaremos acuerdos de las condiciones de posibilidad y la disponibilidad con la que cuentan ustedes y la que cuento yo para encontrar el momento de encuentro que nos permita trabajar de forma sincrónica sobre sus producciones, ¿sí? Así que tampoco tenemos que apurarnos, va a llegar el momento en el que hagamos eso y además podamos conocernos un poco mejor y vernos cara a cara o pantalla a pantalla, ¿sí? Bien, este cronograma va a estar colgado en el aula para que ustedes puedan abrirlo, explorarlo, trabajarlo, pero el propósito de ninguna manera es que anticipen o que busquen adelantar trabajo. Si el trabajo va a estar regulado y está adecuado en principio a los ritmos que vengo observando de trabajo de la comisión. Es un cronograma tentativo también, puede variar, estamos en una situación y en un contexto que es muy dinámico. Bien, para comenzar, con la unidad, voy a compartir con ustedes el material de esta clase, ¿sí? En el cual vamos a empezar a enfocarnos en esos actores tan centrales que veíamos en la unidad 1, que tiene la educación en la perspectiva comparada, que son los organismos internacionales, ¿sí? Ya veníamos diciendo que en el marco de la globalización es imposible pensar en términos de políticas educativas sin pensar el rol o el impacto que tienen las posiciones, las propuestas y los programas que lanzan los organismos internacionales. Esos organismos internacionales tienen un marco teórico conceptual en el que funciona su visión del mundo, que es el neoliberalismo, ¿sí? Así que no podemos trabajarlos separados. Por lo tanto, en esta unidad nos vamos a encontrar con un marco conceptual, que es el del neoliberalismo, un marco teórico conceptual, y con dos actores
actores, ¿sí?, a quienes vamos a estar viendo funcionar a la hora de diseñar e implementar políticas, de asumir posiciones, que son los organismos internacionales por un lado y los estados nacionales por otro, ¿sí? ¿Qué haremos en relación a los organismos internacionales? Bueno, primero vamos a caracterizarlos, vamos a describirlos, ¿sí? Vamos a historizarlos brevemente para comprender cómo empiezan a incidir en la región y con qué nivel de impacto. Dentro de esos organismos internacionales están, por ejemplo, el FMI, la UNESCO, el Banco Mundial, que es uno de los mayores financiadores de programas educativos en América Latina y el Caribe, lo cual nos queda clara que todos estos organismos tienen en la región, no solo construyendo o creando estándares internacionales para la educación, sino incidiendo también y de forma muy directa en las políticas educativas de los países. Y aquí nos aparece el segundo actor que iremos teniendo en foco, que es el Estado, que son los estados nacionales de la región. Y si lo pensamos en perspectiva histórica, podemos ver que al menos en los últimos 50 años, los estados de la región han realizado movimientos pendulares en la forma de concebir su rol, ¿sí?, que van desde concebirse como estados neoliberales a concebirse como estados garantes de derechos sociales. Este movimiento en el tiempo tiene consecuencias a la hora de pensar las políticas educativas. Muchas de esas consecuencias las hemos vivido y las hemos palpado en carne propia, muchos y muchas de ustedes lo manifiestan en el foro de presentación, pero cuando ampliamos el lente con el que miramos, es bueno que nos planteemos en nuestra región y en ese periodo de tiempo, al menos 50 años, los estados se han concebido alternativamente como estados neoliberales, con la consecuencia de que la educación pasa a ser percibida como un bien de cambio, como una mercancía, como un privilegio, ¿sí?, un servicio, mientras que en el otro extremo tenemos a los estados que en distintos momentos también pasan a considerarse como garantes de derechos sociales, con la consecuencia de que la educación, al ser considerada un derecho social, pasa a ser algo que el Estado debe garantizar y por lo tanto hacia allí se dirigen sus políticas y sus programas. Y en esta alternancia de roles que va asumiendo el Estado en la región, jugando un papel, ¿sí?, condicionante y determinante en muchos periodos, están los organismos internacionales, ¿sí? Imagino que ninguno de ellos será nuevo para ustedes, pero sí es bueno que los empecemos a mirar desde la óptica de su influencia y sus concepciones educativas, ¿sí? Así que esta es la propuesta de la clase. Ustedes en el recorrido que tenemos para la clase 3 van a encontrar, que lo tienen por supuesto en la página y en PDF, van a encontrar primero una presentación de estos actores con los que vamos a trabajar y después las indicaciones para poder acceder a los materiales de la clase y a las consignas de las actividades. Otra cosa que aparece y que quiero compartir con ustedes antes de cerrar este video es una propuesta de actividad individual, ¿sí? Una actividad individual que no es obligatoria, ¿sí? Aquí está la actividad número 2 y que tiene que ver con poder ir construyendo nuestra propia agenda para los análisis de política educativa en perspectiva comparada. Hemos visto lo que indagan los medios, hemos visto lo que se viene produciendo desde el mundo académico de la educación comparada. Vamos a proponer ahora, que esto es importante para nuestra comisión y también interesante a nivel individual, vamos a proponer ahora qué cosas nos interesaría poder indagar en relación a la perspectiva comparada o desde la perspectiva comparada para la política educativa de nuestro país, como decíamos, en comparación con la de algunos de los países hermanos, ¿sí? Para esto van a encontrarse con esta actividad que se llama Agendando, que no es obligatoria, repito, pero que está allí para que podamos empezar a construir una agenda de la cual después
después definir temas de investigación. Así que espero encontrarlas en los foros de la clase y por supuesto cualquier duda, cualquier consulta me preguntan, sobre todo si se trata de la dificultad que implica la conformación de los grupos. Sé que hay algunas y algunos que todavía no han logrado conformar grupos. En esos casos quedo a disposición para acompañarlos y acompañarlas. Gracias por su tiempo y espero que sigan muy bien.